Continuamos entonces con el siguiente de los elementos a elaborar. El siguiente elemento también lo habíamos explicado anteriormente. Se les había mandado a hacer, pero como estamos aprovechando que estamos en este tema del diseño de los diseños técnicos del sistema, vamos a aprovechar para que ustedes reutilicen ese material que no pudo ser evaluado previamente. Así es ventaja para ustedes que no tienen que estar tampoco volviéndose locos en cuanto a cómo se hace ese elemento. Ya esto también fue explicado antes, así que lo voy a explicar brevemente. Estamos hablando de lo que son los diagramas de caso de uso. Vean que tenemos en primer lugar su simbología. Un diagrama de caso de uso, que no es más que una descripción simbólica de las acciones del sistema desde el punto de vista del usuario. Entre la simbología que ustedes deben usar estarían los actores, que son obligatorios que aparezcan en sus diagramas de caso de uso. Los casos, claro está, también son obligatorios. El límite del sistema es obligatorio. Hay muchos que no les gusta poner este elemento o no le dan importancia, pero este elemento es fundamental. Tenemos lo que es la asociación de comunicación, que es la que se produce entre el caso de uso y el actor. Es decir, estos dos elementos que tienen aquí se unen es a través de una comunicación, de una asociación. Pero cuando están utilizando lo que son entre diferentes casos de uso la comunicación, por lo general se trabaja con las relaciones de extensión y de inclusión. Más cerca, es que no le llega la señal. Entonces, todos estos elementos deben estar incluidos dentro de su diagrama de caso de uso. La generalización sí que no se las voy a pedir de momento, porque la generalización es mayormente para la cuestión cuando tenemos actores y los separamos en otros elementos más simples. No es obligatorio que hagan generalizaciones. De todas formas, el que la pueda incluir, mejor todavía. Vamos a ver un par de ejemplos en cuanto a esto. Vean que aquí tenemos un ejemplo básico. Aquí tenemos un actor, sea el que sea, el cual está fuera del entorno, fuera del límite del sistema. Recordemos que el actor no puede estar, ustedes, la persona que manipula el programa no está metida dentro del software, sino que está afuera. Por eso es que el actor siempre se coloca afuera. Tenemos un caso de uso que generalmente es una interfaz que se comunica con dicho actor. Esa interfaz o caso de uso requiere de ciertos elementos. Por ejemplo, aquí está un elemento incluido. Los elementos a incluir son obligatorios, mientras que los elementos de tipo extend son opcionales. Entonces fíjense que vean que esos son elementos que deben incluir dentro de sus casos de uso. Repito, la parte esta de generalización no la vamos a trabajar por el momento. Vamos a omitirla. Continuamos con el siguiente elemento. Aquí es donde podemos usar, por ejemplo, esto es válido usar si lo creen necesario. Si creen que, por ejemplo, para ciertos casos les resulta más fácil hacer el diagrama usando una generalización, es válido que la apliquen. Esto implica que todos estos actores son capaces de realizar este caso de uso específico. Por eso es que los generalizamos y los colocamos como uno solo.
Porque vean que si no hacemos esto, tendríamos que colocar muchísimas más líneas. No, Uy, mira, ve. Tan bueno que estaba escuchando tu clase. dame acá para moverlo. Te fuiste para allá y lo apagaste, ¿verdad? Porque te ibas a poner a jugar, ¿verdad? ¿Y qué pasó, pues? Se oye. Ya va. Un poquito no. Ajá, continuamos entonces. Dame, déjame así. Y me imagino que ya es demasiado tarde y por eso no le van a meter la reunión. Ya debe estar por cargar, toma. Ajá. Continuamos entonces, disculpe, que es que mi niña tenía un problemita con la escuela virtual. La otra forma que pueden utilizar para sus casos de uso y que es totalmente cerquita, si se le da mucho se le cae. Si ayer estábamos allá afuera en el lavandero. Pero allá en la esquina donde ella se puso creo que no llega. Bueno, la otra forma que pueden utilizar es lo que llamamos la especialización. Es decir, un mismo tipo de usuario se separa en diversos usuarios menores que van a cumplir cada uno con funciones diferentes. Supongamos que en nuestro caso, voy a especificar aquí. Supongamos que aquí tenemos por una parte lo que es el gerente. Tenemos el empleado. El empleado. Y tenemos el cliente para nuestro caso específico. Voy a añadir aquí un caso de uso adicional, cliente. Un caso de uso adicional que lo voy a llamar ver información. Ver. Fíjense que yo puedo decir que mi actor general, que es el usuario, tiene acceso a esta opción de ver. Ese sería mi usuario anónimo. Y que todos estos actores, cada uno tiene sus propios casos. Pero como ellos son especializaciones de este usuario que está arriba, ellos también tienen acceso a la función ver. Fíjense que si yo de aquí tuviera que tirar una línea de cada uno de estas personas hacia la función ver, mi diagrama seguiría complicando bastante más. Sobre todo por el hecho de que de aquí deben partir otros elementos y no puedo tener líneas montadas. Vean como en este caso la generalización y especialización me ayudan a poder realizar un mejor diagrama porque estas líneas desaparecen. Y así puedo construir el diagrama más limpio. Esto también se los había mandado a hacer para el módulo pasado, para la evaluación pasada, pero no se pudo tomar en cuenta. Así que vamos a tomarlo en cuenta para este. En este caso no les voy a pedir que hagan tanto como la vez anterior. Vamos a que cada estudiante solamente haga el caso de uso referido al módulo que se le asignó. Esta va a ser la única que van a hacer. El caso de uso general vamos a omitirlo para que suban una sola imagen a lo que es el examen. ¿Entiende lo que le estoy pidiendo, verdad? ¿Aló? Por ejemplo, la persona que se le asignó el módulo de compras solamente va a hacer el caso de uso del módulo de compras. La persona que se le asignó el módulo de ventas solamente hace el caso de uso del módulo de ventas y así sucesivamente. Lo que sí tienen que estar pendientes es que todas las personas tienen que incluir los diversos elementos del caso de uso, es decir, actores, los casos, los límites, relaciones
por lo menos debe haber un extend y un include en cada diagrama. Quiere decir que si, por ejemplo, el señor Astate, el señor Berrocal y el señor Blas fueran un grupo, a cada uno de ustedes les tocó un módulo diferente, cada uno de ustedes haría un caso de uso diferente. Uno haría el de compras, el otro el de ventas y el otro el administrativo. ¿Entienden esta pregunta? Sí, profesor. Vean que esa la deberían tener lista del mes pasado, porque ese fue otro elemento que yo les mandé a hacer como tarea anterior. Entonces lo que estoy tratando es de recuperar esos elementos que ya hicieron para poder aprovecharlos. Porque no me Profesor, gusta... una consulta. ¿Ah? Profesor, una consulta, disculpe. Dígame. Profesor, ¿qué es extend y qué es un include? Mira, aquí está, ya esto lo habíamos explicado antes, por eso no les di mucha larga, pero vamos a buscarlo aquí. Aquí está, diferencia entre el extend y el include. El include sale del caso de uso, en primer lugar. Vean la dirección de la flecha. Ella va de aquí, avanza, 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 avanza y llega hacia el otro elemento. Los elementos que son de tipo include son obligatorios. Es decir, no podemos dejar de hacerlos. Por ejemplo, si estamos en una compra, es obligatorio que la persona suministre su DNI para poder registrarlo en esa transacción. Y necesitamos también lo que es como obligatorio el ID del producto. ¿Qué puede ser un extend? El tipo de pago o el tipo de factura o boleta que se vaya a hacer. ¿Por qué? Porque la persona puede escoger entre si el pago es en efectivo o con tarjeta. Como es algo opcional, lo colocamos como un extend. ¿Entienden ahora la diferencia? Sí, profesor. No le oigo. ¿Captaron la diferencia? Sí, profesor, está claro. Muy bien. Entonces, eso es la cuestión. Lo que sea obligatorio para este caso que está aquí, que es el caso padre, vamos a decirlo así, que de ahí salen los demás, lo que sea obligatorio para ese caso es include. La flecha sale del caso hacia afuera y tiene que hacerse forzosamente. Si no tenemos esto, el caso se aborta. Lo que sea opcional, vean que aquí hay dos caminos. Puede ser que la persona pague en efectivo o pague con tarjeta. Esos son los extend y la flecha entra en el caso. Aquí no necesitamos hacer los dos. Aquí hacemos uno o hacemos el otro o no hacemos ninguno, dependiendo del tipo de elemento del que estemos hablando. Estos son de tipo opcional. El especializado, como les dije, no lo vamos a utilizar para no complicarles mucho la vida. Entonces, esa es otra pregunta del examen. Hacer el caso de uso para el módulo que les fue asignado solamente. Ese caso de uso no vamos a hacer el del sistema completo, sino solo el del módulo que les tocó. ¿Ahora sí están claros? Sí, profesor. Bueno, continuamos entonces con el siguiente diseño. Aquí hay algunos que los van a hacer para este examen y otros que no, que van a quedar para alguna evaluación posterior. Vamos a ver cuál es el que sigue. Vean que en cuanto a esto del caso de uso, si le tocó, por ejemplo, al señor Pérez el módulo de compras, en su caso de uso debería haber un caso llamado proveedores, un caso llamado productos y un caso llamado inventario, que se van a comunicar con un caso llamado compras. Y de allí, de ellos, debe salir algún extend o include dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar. Igualmente con la persona que esté en ventas. Aquí pagos lo vamos a ubicar aquí con facturas y aquí vamos a colocar clientes.
¿Oyeron? El pago lo vamos a juntar con la factura porque el pago es una opción de la factura, pero el cliente es algo aparte. Y aquí nómina iría con empleados. Para que tomen eso en cuenta para cuando vayan a hacer sus diagramas. Continuamos entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está más o menos como podría verse su caso de uso que van a generar. Repito, este que estoy presentando es para un colegio porque ustedes son farmacia. A otros que son de otras cosas les presento ejemplos de farmacia porque tampoco quiero darles directamente toda la respuesta de lo que tienen que contestar. Vean que, por ejemplo, para lo que es el elemento no funcional de usuarios, mire, vean el diagrama que puede salir. De todas maneras, y vean el caso de uso. Los distintos usuarios relacionados con lo que es el colegio. Entonces vean que el caso de uso va a ser más complicado o más simple dependiendo de ustedes mismos. Vean que aquí hay una especialización y aquí hay una generalización para poder colocar, ingresar e incluir a todos los elementos de este sistema. Vamos ahora con el que nos toca nuevo del día, que es el que me interesa construir hoy. Vamos a hablar entonces de lo que es la tercera, el diseño de actividades, porque este es el que nos va a dar pie para el resto del trabajo durante este mes. Lo primero que vamos a trabajar en cuanto al diseño de actividades es la EDT. Nosotros no habíamos construido la EDT. Lo que habíamos hecho era... ¿Cómo se llama esto? Lo que habíamos hecho era un algoritmo donde tratábamos de presentar las diferentes actividades incluidas dentro de nuestro sistema. Ahora bien, vamos a tratar en este momento de comenzar con lo que es la construcción de la EDT. Me disculpan que tuve una falla en la máquina y perdí un montón de archivos, casi 120 gigas en datos. Entonces no tengo aquí a la mano, pensé que se había salvado, no la pude salvar. Lo que es el modelo de la EDT, tengo que reconstruirla posteriormente. Pero no importa, eso es algo que ustedes mismos pueden hacer. Vean lo siguiente. Tenemos por aquí que la mejor forma de enfrentar los grandes retos es dividiéndolo en componentes más simples y pequeños. Este es el fundamento de la organización del trabajo, especialmente cuando estamos en términos de ingeniería de sistemas. Fíjense que nuestro proyecto, ¿cómo se llama nuestro proyecto? Farmacia. Farmacia web. Nuestro proyecto de farmacia está dividido en fases. ¿Cuántas fases se supone que tiene nuestro proyecto? El modelo que dijimos que íbamos a utilizar, ¿el de qué? ¿Cuántas? ¿Fases? ¿Ah? ¿Fases? Sí, acuérdense que dijimos que íbamos a trabajar con el modelo de las 5 actividades. Entonces, si son 5 actividades en nuestro modelo, quiere decir que son 5 fases con las que vamos a trabajar. ¿Cuáles son esas 5 actividades fundamentales del desarrollo de software?